Mi libro lo que hace es indagar en la obra de estas tres mujeres, que son Piedad Paredes, Germania Paz y Miño y Alba Calderón, pero no solamente eso, no es solamente qué hicieron, quiénes fueron, sino cómo ellas en los años 30 del siglo XX lograron insertarse y ser parte fundamental del campo artístico ecuatoriano. De eso se trata, es una indagación bastante minuciosa y detallada de las condiciones de posibilidad para que estas tres mujeres, en un mundo del arte dominado, como normalmente ha sido a lo largo de la historia por hombres, ellas encuentran un espacio, se insertan de manera importante, dialogan con sus pares masculinos y bueno, crean una obra que es muy rica, y estoy tan feliz de que ahora muchísima gente, miles de personas puedan ver sus obras. En el periodo que yo estudio, que es toda la década de 1930, el realismo social, la pintura, el arte con función social es lo que las une a las tres, y de hecho es el haber sido parte de esta tendencia, de esta corriente del realismo social, ya sea desde el indigenismo o no, es lo que de alguna manera las conecta con este nuevo grupo. Estamos hablando de algo que se conocía como la generación del 35 en ese momento, y posteriormente también gente muy joven. Ellas eran muy jóvenes cuando todo esto estaba pasando, cuando estaban recién graduadas de la Escuela de Bellas Artes, y las tres coincidieron en mostrar un interés por el realismo social y plasmarlo en su expresión estética, lo cual hizo que sus pares masculinos también se sintieran atraídos por su obra, ¿no? En principio, las tres empezaron con pintura. Bueno, de hecho, en la Escuela de Bellas Artes, las personas que pasaban por los 6, 7 años de formación tenían que hacer todo tipo de artes, ¿no? Artes, hacían pintura, hacían escultura. Sin embargo, Germania Paz y Miño, que si bien inicia con pintura, luego se destaca posteriormente en la escultura, y es una gran escultora. De hecho, en la crítica de arte ecuatoriano se la conoce como una de las renovadoras fundamentales de la escultura en el Ecuador. Entonces ella es ganadora del premio Mariano Aguilera. Entonces, no en la época que yo estudio, esto pasa posteriormente, en la época que yo estudio ella estaba haciendo más pintura, aunque también tenía ya una inclinación muy fuerte por la escultura. Las otras dos, tanto Piedad como Alba, se ciñeron más a la pintura. Entonces me parecía que si existían ellas, seguramente existían más mujeres. Entonces yo quería saber, lo primero fue mi curiosidad por saber qué otras mujeres artistas estaban como olvidadas por ahí. Y luego quería comprender cuál era el papel de estas mujeres ahí. Y lo que hice es, una vez que ya encuentro, que hago mi investigación previa, lo que yo hago es ver cuáles fueron los mecanismos que les permitieron a ellas insertarse ahí. Y yo tuve una hipótesis, ¿no? Era esta corriente del realismo social en las que ellas se insertaron, porque había muchas otras mujeres formándose como artistas, o artistas ya muy reconocidas, paisajistas, que trataban temas religiosos, otro tipo de temas que estaban mucho más en boga en ese momento. Pero esas mujeres no trascendieron. Las que trascienden y las que permanecen a lo largo de la historia, digamos de la historiografía del arte en el Ecuador, son ellas. ¿Por qué? Porque ellas se insertaron, o sea, no como un cálculo, simplemente porque era ellas se vieron abocadas, de eso les interesaba ese tema, entraron en los temas de la justicia social, del arte con función social, y son ellas las que permanecen. Entonces es básicamente entender. Para mí, si tú me dices ya retrospectivamente, porque yo entro con una idea, pero viendo retrospectivamente me parece que este trabajo es importante para entender cómo funcionaba el mundo del arte en el Ecuador en los años 30, digamos a partir del primer tercio del siglo hasta mediados del siglo XX. Este espejo en el que nos podemos ver, en el que podemos ver un Ecuador muy rico, en el que están en permanente conversación y diálogo con el mundo. Ecuador no era un lugar apartado, pequeño y botado, no. Escritores, artistas, músicos estaban en contacto con
otros escritores, pintores, escultores, músicos del mundo. Y eso me parece muy rico, saber cómo todas esas redes estaban funcionando, estábamos vivos y que veamos, que nos reconozcamos en una historia de la que conocemos muy poco, que es muy rica de conocer.